mí me hace ruido por todos lados, como me hacía ruido que la inflación pautada para todo el año, Mati, iba a ser creo menos del 30, 29, 30, ahí. Era lo que me decía Mati. ¿Cómo anda Matías, querido? Matías Batista, economista, que nos baja el llano. El negro te saluda, Mati. ¿Qué tal, negro? Muy buena mañana para vos, para todo el equipo y para la audiencia, por supuesto. Arranqué cantando porque no quería irme a la realidad de los números. Arranqué la mañana cantando. Pero, recién le preguntaba a vos que sos Camada. ¿Te acordás? Le digo el picante, ¿de quién era el tema? El miércoles soy como lobo que ronda por cines, teatro, boliches de onda. El jueves atiendo todo lo llamado. Soy muchacho organizado. ¿Cuánta mina que tengo? ¿Te acordás? Sí, porque cómo no me voy a acordar. Nómbralo vos. Este era Ignacio Copani, ¿no? Ahí está, nadie lo quería nombrar acá, no sé por qué. Pero aparte fanático de River. Fanático de River. Bueno, claro, el más grande sigue siendo River Plate, es de él, ¿o no? Exacto, o por lo menos yo lo escucho cantarlo a él, digamos. Él lo canta, pero claro, porque a veces el cantante oficial de River, digamos. Exacto. Sí, ha sacado un CD de River. La original es otra. Es la marcha. Claro, la marcha de River. Bueno, es de él ahora. Mati. La inflación, yo para mí era de él, entonces lo cierro ahí. La inflación 3.3 mes de mayo, inflación mayo 3.3, en lo que va del año 21.5, a lo que se especuló un año que íbamos a llegar al 29.30, decían, más o menos, y la interanual, bueno, ya pasa a los 40, ¿cómo es la historia? Y sí, le vamos a errar por 20, ¿viste? Hay cálculo. Calculamos 29.3 y vamos a el año en 48.5 según el Banco Central. Esto es un dato interesante. El Banco Central hace un relevamiento de expectativas del mercado, se llama, que les pregunta a todas las consultoras cuánto creen que va a estar la inflación a fin de año, y va a estar en 48.3 para todo este 2021. Dato altísimo, negro, altísimo. El dato de mayo de 3.3 aflojó un poco en lo que venía siendo abril y marzo. En marzo tuvimos 4.8, abril 4.1. Se esperaba que para mayo baje un poco, pero si vos te fijás, la última vez que estuvimos por debajo del 3% mensual de inflación fue en septiembre del año pasado, recién en septiembre del año pasado. A ver, de los 3.3, los sectores que más aumentaron fueron transporte, salud, restaurante y hoteles, y llevamos acumulado en lo que va de este 2021 en solamente 5 meses, 21.5 de inflación, y si uno mira los últimos 12 meses, corremos para atrás, y en vez de mirar los 5 meses de este año, miramos 8 meses para atrás y tomamos 5 de este año, 7 para atrás y tomamos 5 de este año, estamos en 48.9 de inflación, claro. Dato altísimo, una barbaridad. Enorme. Uno cuando habla con los de afuera, Mati, dice, y pasa que en Argentina, digo, la inflación te parte al medio, no solo por los cambios, sino la previsibilidad, la idea a la hora de invertir, el plan de una familia, de una empresa, el que sea. Qué difícil es que, a ver, con los números que tenemos, porque en otros países, por ahí un país de Europa, ¿qué inflación tiene? ¿Anual o semestral? No sé cómo lo miden en Europa. Mira, hay un escándalo en Estados Unidos porque la inflación anual se proyecta en el 6%. 6%, o sea, lo que nosotros tuvimos, lo que solemos tener a veces en un mes. En un corte publicitario. En un corte publicitario nosotros tenemos 6%. Exactamente. La verdad que es muy, como marcas, negro, muy difícil, pero muy difícil para un kiosquero, para una familia, organizar, vos imagínate para un kiosquero organizar la recompra del stock de mercadería. No, una locura. Una locura, tiene que hacer ingeniería financiera, tiene que ser un experto en ingeniería financiera para que no le coma el stock el proveedor cuando vaya a comprarle y le terminó vendiendo mucho más caro de lo que él pensaba. Entonces, ¿qué hace? Traslada precios. Fíjate, en alimentos y bebidas, en el último año aumentó casi un 50, 49,9. Prendas de vestir, 70%. 70% las prendas de vestir. Exactamente. No sabes si vestirte o ir. No. Claro, una bolsa arpillera, un agujero y listo. Sí, que ahora los de Colón andamos desnudos, pero digo, para un tipo común en la casa, ¿viste? Es imposible. Para un hincha Unión, me imagino, debe ser duro. No, yo no quise tirar. No quise llegar a tanto, Mati. Me diste el pie. Ahora, aclaro, Mati es de River, ¿o no? Yo soy de River. De River, Mati. Todos mis amigos son todos Unión. Ahí está, ahí la dibujamos un poco, Mati.
Transporte 60%, sí. Equipamiento del hogar 51.3%, recreación y cultura 51.8%, salud Claro. 55%. Y si vos mirá esto, me puse a mirar esta mañana un par de datos porque también tengo otras columnas vinculadas a lo mismo, ¿no? 2017, 25 puntos de inflación, que fue el último dato relativamente bajo que tuvimos. Ahora extrañamos el 25%. Claro, 25. ¿Cuándo fue 25? Claro. 2017. 2017, 25%. Veníamos de un 2016 muy caliente con la inflación, que nunca se supo bien de cuánto fue, porque la empezaron a medir tarde. Algunas consultoras lo marcaron en 55, otras en 60. El gobierno decía que era 44 en el año 2016, cuando asumió Macri después de la devaluación. Después nos fuimos a 25 casi, 24,8. 2018, 47, acá empieza el periplo, ¿no? Ahí empieza 47,8. 53,8 en el 2019. 36,1 en el 2020 y 48,5 se proyecta para este 2021. Sinceramente, la verdad es que, ¿qué previsibilidad? Vos lo decías, ¿qué previsibilidad, imposible, qué expectativa tenés de que puede bajar, de que puede mejorar? ¿Cómo organizás tu negocio? No invertís porque decís, yo hasta que no veo un cambio realmente de fondo, yo no puedo invertir, no puedo bajar una máquina, no puedo comprometerme a más trabajadores. Y ahí está el problema. La primera consecuencia de esto es que si vos mirás las expectativas del empleo para los próximos 12 meses, indica que no va a bajar ni un punto. Que no va a bajar nada, claro. La expectativa es... O sea, yo como expectativa puedo decir, ojalá nos mantengamos en 4, digamos, más o menos. Eso es tener una buena. Sí. Claro. Sí. Yo lo que creo es que acá el objetivo y lo que tiene que buscar el gobierno es abordar la inflación desde el proceso inflacionario desde todas las aristas posibles y no centrarse en una sola, porque si no, la corre siempre detrás. Y es lo que le viene pasando. Le pasó al gobierno de Cristina Kirchner, le pasó a Macri, le está pasando a Alberto. Bueno, tienen que trabajar en abordar desde todas las aristas para ver cómo solucionar este problema y sin un pacto social entre los sectores productivos, entre los trabajadores, entre el gobierno, entre las grandes cadenas de comercialización, es muy difícil, muy difícil solucionar este proceso que es insostenible. ¿Y ¿sabes cuál es el gran problema de la inflación alta? Es la dispersión de precios. ¿Qué es esto? Yo fui hace unos días a comprar en una ferretería en mi ciudad, en una esquina de la ciudad, determinado tornillo valía 100 pesos. Sí. En la otra punta de la ciudad valía 150. Claro, también digo, el mismo producto lo manejamos al antojo. Está bien, uno me habla del crecimiento de algunos sectores. Ahora, por ejemplo, la industria, el crecimiento, ¿cómo lo explicamos a los crecimientos de algunos? Porque yo creo que aún con inflación, Mati, esto lo sabrás más vos, esto nosotros, como digo, llamamos especialistas porque tocamos un poco de oído de los distintos temas. Porque hay ganadores de la inflación, como hay ganadores, digo yo, de la pandemia. Hay sectores que ganan, digo, o que trasladan siempre y en el medio siguen creciendo. Sí, siempre en todo proceso inflacionario hay quien puede trasladar y quien no puede trasladar. Quien maneja los precios de determinados sectores y tiene una posición casi monopólica, es el único vendedor, la hace fácil, traslada precios, el mercado se lo tiene que absorber sí o sí, porque no tiene otra forma de conseguir ese producto. Y después, dentro del mercado, tenés gente que no puede trasladarle a nadie, absolutamente a nadie. Y el almacén de barrio, por ejemplo, el almacén de barrio, si traslada precios, todo lo que le vienen trasladando, vende menos y se van al otro almacén. Entonces ahí, como no tiene precios de referencia muy claros y como no tiene los precios de la competencia muy claros, tiene que manejarse con mucho tacto porque si no pierde clientes. Y esos son los perdedores, los trabajadores son los perdedores. Grandes perdedores, ¿por qué? Porque vienen corriendo desde hace 3 años detrás del proceso inflacionario. Fíjate que salario siempre ajusta por debajo de la inflación. ¿Por qué cree que algún todólogo pueda decirnos que digan que la inflación la generan las corporaciones? Algo que un economista, serías vos, nunca va a decir. No, bueno, ahí, a ver, tenés los corredores, viste que acá, sí, esto viste que vos por WhatsApp te convertí en médico mañana a la mañana, Mati Calmala, y nosotros leemos, pero viste, esto de algo que nunca va a decir, dice Dante. A ver, ¿por qué no lo diría un economista? ¿Cuál es el arreglo que tienen ustedes con las corporaciones, Matías? No, yo estoy convencido que las corporaciones que son monopólicas son parte del problema. No tengo ninguna duda de que son parte del problema,
pero no son la única parte del problema. Vos hoy tenés, depende el contexto histórico, hoy tenés un proceso inflacionario que tiene más que ver con el proceso de emisión del Estado Nacional, con la emisión de billetes, y para atender la pandemia y con toda esa tracalada de dinero que se emitió el año pasado y con el déficit fiscal, que con el acomodo de precio por parte de de determinadas cadenas de comercialización o producción. Pero en la época del gobierno de Cristina Kirchner tenías en una etapa muy importante un ajuste inflacionario que venía de la mano de estos sectores y que eran los que generaban y motorizaban el proceso inflacionario. También la devaluación te genera inflación porque un montón de bienes de la economía necesitan insumos importados y vos corriste el dólar, corriste los precios, sí o sí, eso, claro, esos precios te impactan de lleno en el proceso inflacionario. También, esto de cuando decimos vamos a poner plata en la calle, hay que pagar la que, la gente dice hay que aumentar, bueno, aumentamos los sueldos, aumentamos un plan, aumentamos una, no sé, cualquier tipo de cuestión, emitimos el billete y eso dispara la economía, dispara los números, digamos. Eso dispara, eso tarde o temprano te impacta en precios. Si vos no resolvés los problemas del déficit fiscal, entonces la Argentina viene con déficit. Déficit es gastar más de lo que tenés. Es muy simple. ¿Viste? Vos a fin de mes vos ganás 50.000 pesos y estás gastando 70.000. Vos no lo podés hacer, que se lo tarjeteás. Bueno, la Argentina en vez de tarjetear emite. Bueno, esa emisión genera un proceso inflacionario porque es un montón de pesos inundando el mercado. Y la Argentina el año pasado hizo una emisión muy grande para atender la pandemia, se entiende eso, pero el gobierno decía, eso no va a producir inflación. Sí, terminó produciendo inflación. No hay que cerrarse, ese es el problema de tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto. A veces se cierran en una mirada de la inflación y la inflación tiene muchas miradas, tiene muchas aristas y abordar a todas las aristas juntas nos va a permitir solucionarlo. Hay formadores de precios de punta a punta. La inflación tiene un componente de puja distributiva, de pelea distributiva. Sí, hay componente de pelea distributiva, no es fundamental en este momento porque la pelea distributiva es quién se queda con el dinero en la economía, ¿no? Porque esto es así, de 100 pesos en la economía, el 60% lo tienen los productores industriales, comerciantes, y el otro 40% lo tienen los trabajadores. Cuando vos aumentás el salario de los trabajadores están llevando una partecita más de esos 100 que están en la economía. Entonces del otro lado, los industriales, los comerciantes dicen, no, pará, yo quiero recuperar la parte. Yo quiero una parte también. Y bueno, subo el precio. Ahora, es como la gente en los clubes de fútbol, la inflación, ¿viste? Cambian los jugadores, cambian los dirigentes y la inflación siempre está, porque todos prometen solucionarla, aquel paquete no la sabe manejar, el paquete dice, la inflación, no manejar la inflación es porque son limitados, el otro le pega a aquel. Ahora, venimos de ¿cuántos años ya de inflación? Pero de inflación miles, pero esta brutal inflación, ¿de cuántos años ya? Mira, desde el 2008 hasta hoy tuvimos proceso de inflación de 25 anual, casi siempre, y en los últimos 5 años ya nos ubicamos en la línea del 45 anual, sí, más o menos en promedio. Y en números cortitos, para algunos yo te comparé en Europa, digo, Uruguay, por ejemplo, Chile, no sé, te tiro, un Brasil. Uruguay y Chile tienen un 5 anual, un 5 anual. Sí, sí. Brasil también, Brasil puede llegar al 8 este año quizás, pero no tienen procesos inflacionarios altos. No es la pandemia, no es que la pandemia. Nosotros venimos con pandemia, sin pandemia de estos números. No es que la pandemia es una variable de la inflación. Menos no, en absoluto. Hay un problema cultural, negro, ahí. En la Argentina hay un problema cultural con el proceso inflacionario muy difícil también de resolver. Es un componente que hay que prestarle atención cuando uno va a analizar todo este proceso. ¿Por qué? Porque hemos vivido con tantos años de inflación que el argentino ya sabe que pasan dos o tres cosas en la economía, sabe que se va a acelerar la inflación y ya se anticipa. Y eso también genera inflación, es inflación por expectativa, además. Todo, hacemos todo lo que genera inflación. Pero claro, hay un economista que escribió y tiene un premio Nobel por esto, por hablar de las expectativas en la inflación. Bueno, la Argentina tiene el componente de las expectativas en cada uno de nosotros muy internalizado. Y cuando vos ves un proceso de crecimiento económico y ves que la inflación se acelera al 25%, vos ves que todos empiezan a trasladarte un 25% por las dudas.
Claro, nosotros manejamos la variable por las dudas también, ¿eh? Esa que en un libro de economía no sé si la tenemos, pero por las dudas. Mati, la verdad te digo algo, ¿cómo nos gusta a la gente escuchar? Porque la verdad, yo no sé si el campeonato de Colón te metió tantos mensajes como lo tuyo en número, que el cierre, el correo final, el resumen de Ceci. Entonces somos un caso perdido, porque nosotros también, ¿no? Porque si no dice, ¿cómo Uruguay, Chile acá al lado, Brasil, que no le importa nada? Y nosotros somos un caso perdido, dice, bueno. Sí. No, en realidad hay que tener la esperanza de que no somos un caso perdido y que en realidad en algún momento vamos a enderezar el carro y vamos a poder salir de esta situación. Pero bueno, los oyentes de Mala quieren estar vivos en aquel momento, ¿no? Si le podés adelantar o ellos quieren vivirla también. Crack, te dice uno, ¿cómo lo explica? Muy claro. Gracias, Mati, querido. Un gran abrazo, cuídense.